todo al mismo tiempo. Entonces empieza a ser muy difícil apoyarse bien sobre sus propias piernas. Y por eso es que el grupo de amigos es tan importante. Ahora, algunos piensan que aquí incluso hay responsabilidad del Ministerio de Educación. Por eso pregunto si es que esto se puede llevar a sistematizar o debería ser un caso en el que genere un cambio en la forma en la que se dan las consejerías o en la que se está tratando de supervisar a estos jóvenes. Con todo respeto, yo creo que quienes piensen eso son de los que deben de creer que las leyes cuando se hacen se cumplen, ¿verdad? No robarás. Entonces, como ya está escrito que no se va a robar, no va a haber nadie que robe. En ese sentido, al Ministerio de Educación, yo creo que lo que le compete es seguir trabajando en la parte de la formación docente. Uno de los aspectos flacos que se han señalado siempre es que a pesar de esfuerzos que se hacen, y aquí también hay que decirlo, a pesar de esfuerzos desde la parte gubernamental, desde la parte privada que se hacen para la formación docente, no siempre tenemos personas con la vocación, con la motivación, con el interés necesario para ejercer la docencia. Y en esto tampoco nos engañemos, la docencia es de los trabajos más delicados que hay. Es un trabajo que se hace de lunes a viernes la mayor parte del tiempo y es verdad, los profesores pasan bien cargados de clases, bien cargados de alumnos, pero, como decían los españoles en su programa de baile, parte de las responsabilidades de los docentes es ocuparse, interesarse por el desarrollo de sus estudiantes. ¿No estamos teniendo una crisis generacional en el sentido de lo que ahora la juventud está viviendo versus lo que tal vez las generaciones de docentes vivieron en la juventud? Hablo del acceso a Internet, a nuevas tecnologías, a situaciones que quizás están poniendo un poco fuera de control, eso que antes era más fácil controlar, el Facebook, las fotos, el sexo, todo eso. Y te agradezco que lo hayas mencionado porque es un aspecto más que ilustra cómo la responsabilidad no es solo... Muchas veces acá, por ejemplo, dicen, bueno, pero ¿cómo es que los padres no nos dimos cuenta? Usualmente los padres sí nos damos cuenta de algunas cosas. Y actualmente los padres, la escuela, ya no tienen el nivel de incidencia que padres y escuela tenían otrora. Antes, en tiempos de nuestros antepasados, digamos, para no... Pero, efectivamente, el acceso que tienen a Internet los muchachos ahora, a medios de comunicación social, hace que hayan otros factores de influencia muy importantes. Yo no me acuerdo en mi adolescencia haber tenido como ídolo a uno que hubiera cometido suicidio. Vos sabés que actualmente hay varias figuras del espectáculo, varios estrellas de rock que dentro de su estrellato se suicidaron. Y son personas, eran grupos juveniles, eran grupos que estaban en su apogeo y que influían en los adolescentes. Hay toda una corriente ahora, es que ahora para ser artista antes casi que había que ser bueno. Ahora para ser un artista famoso aparentemente pareciera que consideras un buen promotor y que hay alguien que se interese en vos que te ponen en el estrellato. Hay divas en este momento que vos decís, bueno, tiene alguna voz, pero pareciera que se vende más por lo que enseña que por lo que canta. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay muchas más figuras con las que los adolescentes tienden a identificarse que con lo que había antes. Y las figuras de antes usualmente eran figuras, quitando Maradona, desde luego. Estamos poniendo muy poca atención en eso, Jorge, es decir, porque de repente se saben casos de jovencitas que les han colocado fotos en el internet de otros compañeros teniendo sexo con ellas. El Diario de hoy publicó una serie interesante de prostitución en adolescentes, en los baños de centros comerciales y jóvenes que simplemente ni siquiera por necesidad lo hacen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas demandas. Hay muchas demandas en distintos aspectos de la vida para los adultos, por un lado. Hay demasiadas oportunidades para los jóvenes, por otro lado. Se han relajado mucho, y en esto también, yo en ese sentido, sin pecar se han relajado mucho las figuras de autoridad.
Y en este sentido, de nuevo, la autoridad no significa la necesidad de estar castigando, de estar pegando. La autoridad del padre, la autoridad de la madre, la autoridad de los docentes se tiene que basar en el respeto. Tu hijo te puede tener miedo, sí, pero es mejor que te tenga respeto. Tu alumno puede enojarse con vos, no importa, pero te respeta como un profesor que sabe lo que está enseñando, como un profesor que puede enseñar, no solo que sabes, no se puede, como un profesor que se interesa por las cosas que nos están pasando. Aquí, Jorge, también entra, me imagino, la otra parte, ¿no? Hemos hablado del sistema, de si los profesores tienen culpa o quién podría tener la culpa, o son los mismos compañeros de clase los que realmente son culpables, en este caso de este joven que se suicidó. Podríamos decir, ¿tienen culpa o qué tanto en la familia está la culpa de las condiciones que pueden llevar a un joven a determinaciones como esta? Los padres de familia. Esto es bien duro, por eso digo, una de las, tal vez la consecuencia más fuerte del suicidio es eso, el sentimiento de culpa que genera en quienes estaban alrededor de la persona. Porque yo no conozco a las personas involucradas en lo absoluto, pero indefectiblemente en cualquier caso de suicidio siempre se encuentra que los que estaban cerca empiezan a preguntarse, ¿y yo pude haber hecho algo? ¿Y si yo no hubiera hecho tal cosa? De haber sabido, no. Ese es probablemente el efecto más fuerte que busca el suicida. Y esto hay que tener cuidado como se dice, pero efectivamente quien comete el suicidio es una decisión individual. Es una decisión individual orillado probablemente por circunstancias específicas que en algunos casos son más fuertes que otras. Y por eso digo, nosotros tal vez los psicólogos, porque estamos acostumbrados a trabajar este tipo de cosas dentro de las paredes del consultorio donde tenés más control sobre los señalamientos que puedas ir haciendo porque ves cómo reacciona la persona. Pero sí, el acto suicida constituye probablemente uno de los actos más duros que alguien puede ejecutar contra otras personas. Porque eso es la espina que queda clavada y que quedó clavada porque ya no va a haber quien la pueda sacar. Entonces es un golpe muy fuerte. Yo te diré, Rafael, una de las cosas que son más importantes en esto es el tema de la esperanza. La esperanza, y por eso es que cuando se empieza a vender esperanza es tan preocupante los resultados que puede haber. Porque hay una frase de la sabiduría popular que reza que la esperanza es lo último que se pierde. Y nadie puede hacer entrevistas con quienes han muerto ya, pero muchos de los que mueren porque pierden la posibilidad de ilusionarse por algo. Ahí hay algo importante, Jorge, porque si bien es cierto, este joven ya toma la decisión, acusa a 3 de que quizás son los que más lo han molestado, pero el resto de la clase, es decir, tampoco tiene esperanza de que puedan hacer algo por él, es decir, nadie hace, y hay una concepción quizás social en este caso, que incluso la sociedad misma ante este caso calla y trata de ocultar, no habla de cosas como esta. Fíjate que yo me acuerdo todavía cuando Yo Pecador se decía palabras y actos, y ya después le pusieron y omisiones, pecamos también por omisión. Entonces en este sentido es que yo te decía, la posibilidad de construir esperanza, la posibilidad de darle a los hipotes y a las hipotas visión de futuro, del sistema educativo, por ejemplo. El sistema educativo